Buenas tardes a todas y a todas quienes nos siguen desde sus casas en una transmisión más de este programa que hemos denominado Ex Libris. Y esta tarde, pues nos complace muchísimo darle la bienvenida a un invitado muy especial que, bueno, de igual forma ha sido un encuentro afortunado el que hemos tenido gracias a la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Y bueno, esta tarde nos está acompañando, pues, eh, el editor en jefe, yo quisiera decir, ¿no? Carlos Rodrigo Lucio Ramos, de Materiales Recreativos. Entonces, si no eres el editor en jefe, pues ahorita te paso la palabra y ya nos aclaras un poco aquí qué haces en Materiales Recreativos. Pero para el público que se está en estos momentos conectando y siguiéndonos a través de la página de Ferias del Libro, eh, voy a mencionar algunos datos sobre Carlos para contextualizar un poco sobre su presencia esta tarde con nosotros. Eh, pues Carlos lleva un poquito más de 10 años desarrollando proyectos formativos para niños y jóvenes en educación básica, en conjunto con diferentes estados de la República, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, empresas y organismos internacionales. Ganó el quinto lugar en el concurso de jóvenes emprendedores con el proyecto Competencias Transformacionales otorgado por la UNESCO y el Peace Foundation. Director de la Fábrica de Talentos, único proyecto en el país que busca identificar el talento de las comunidades para transformar su trayecto, perdón, y sus ingresos a largo plazo en la ciudad de Puebla. Actualmente es escritor y fundó una editorial que busca brindar herramientas diferenciadas para las familias, niños y jóvenes que ayuden a fortalecer las competencias de la autoeducación. Pues bien, Carlos, esto es lo que nos dice tu semblanza, pero un poco más allá de lo que ya he mencionado, pues me gustaría preguntarte cuál ha sido el trayecto que te ha traído hasta este punto, ¿no? A que estemos platicando en este momento, porque me imagino que hay una historia muy interesante detrás de este nuevo libro que vamos a presentar esta tarde, que es Mi proyecto de vida para jóvenes. Entonces, pues a mí me inquieta mucho saber un poco, después de leer tu libro, cuál es el trayecto que ha seguido Carlos para consolidar este sueño. Muchas gracias, Anthony. Gracias por la invitación. Qué bueno que nos adaptamos a estos nuevos tiempos y tenemos la oportunidad de platicar de esta nueva publicación, aunque pues, nos hubiera encantado haberlo hecho en la feria, pero en esta ocasión tenemos que hacerlo de esta manera. Y pues bueno, pues hay como mucha historia, porque al final para escribir un libro se necesita mucha historia y se necesita como muchas ganas de decir algo, ¿no? Y yo después de estar tanto tiempo metido en el sector educativo, pues me di cuenta que yo llegaba a muchas escuelas porque siempre he estado en el área de formación, de desarrollo humano, de capacitación de jóvenes en aspectos socioemocionales. Y yo les preguntaba siempre a los chavos cuando me tocaba estar en los planteles en Nuevo León, les preguntaba siempre hacia dónde se dirigen, ¿no? O sea, para qué vienen a la escuela, qué están haciendo en la escuela. Y muchos de los chavos no saben por qué van a la escuela. O sea, y eso es como muy complicado porque han estado ya, pues no sé, 9, 10, 11 años metidos en un plantel educativo o en diferentes planteles. Y tú les preguntas para qué van a la escuela y sus respuestas son súper vagas. O sea, realmente no hay como una razón, pues porque mis papás me mandan, porque no tengo otra cosa que hacer, porque me aburro en mi casa. Y entonces, si me puse yo a pensar mucho tiempo que la escuela es realmente una guardería. O sea, la verdad es que la escuela lo que hace es tener a los chavos cautivos ahí, enseñándoles algunas cosas, aprobándolos y socializando entre ellos, ¿no? Pero realmente la esencia de lo que es la escuela, pues no está tan clara en los chavos, a pesar de que hayan estado muchos años en la escuela, no terminan de entender por qué van a la escuela. Y entonces, a mí me causaba como un poco de conflicto, porque si te vas como una pregunta más atrás, del por qué vas a la escuela es para qué vas a la escuela, ¿no? Y ahí empieza como este entretejido de muchas ideas que los chavos se van haciendo del por qué, para qué van a la escuela. Y el para qué, pues las respuestas son un montón, o sea, pues para aprender, para ser mejor ciudadano,
para tener mejores respuestas a mis problemas, para ayudar a mi comunidad. Que esas son las respuestas que un adulto o los educadores o demás quisiéramos escuchar en los chavos. Pero obviamente no necesariamente son las respuestas de todos los jóvenes. Y eso a mí me preocupaba mucho. Y hasta la fecha me preocupa mucho, la verdad. Porque eh, mucha, mucho del pensamiento de los chavos es que no saben cómo para dónde van. Y ahí es ahí donde nace el libro, ¿no? Después de estar metido 10 años en planteles de todo el país y preguntarle en las escuelas públicas y en escuelas privadas a los chavos qué onda, a dónde se dirigen y demás, pues no hay como mucha idea. Y ahí es como nace el libro, que el primero que salió fue el de los niños. Y en este año pues sale el de los jóvenes, ¿no? Que es la segunda parte del libro, que es diferente el de los niños y los jóvenes, por supuesto, porque la lectura, la escritura, la redacción, la sintaxis, todo es completamente distinto. Y pues en el de los jóvenes podemos profundizar en temas que ya de repente son mucho más complejos y que son inherentes a la edad que tienen, ¿no? O sea, a los 16 años, pues por supuesto que el mundo tiene un millón de colores y todo te hace un boom en la cabeza y todo es risa y todo es energía y vibras para todos lados y no sabes qué hacer con todo lo que está sucediendo dentro de ti. Y a mí la juventud me parece un periodo, la adolescencia me parece un periodo extraordinario, pero también un periodo en el que pues, uno se da muchos topes en la cabeza, ¿no? Entonces, es así como nace el libro. La verdad es que es como empezó a surgir la idea y la verdad es que pues les ha gustado mucho a los chavos que ya lo tienen, ¿verdad? Porque todavía no están en las librerías. Pues mira, Carlos, yo lo leí con mucho ánimo. La realidad es que me sorprendió gratamente todo lo que me deja la lectura de este ejemplar. Me encuentro con mi yo adolescente. En la cuarta de forros mencionas que el libro más o menos está pensado para chicos pues de 13 y hasta un poco más allá de los 20, ¿no? A lo mejor en ese más allá entro yo, porque fíjate que hay muchas Sí. cosas que de pronto pues tú mencionas o los narradores o las personas que de alguna manera también participan en este libro, porque es un libro escrito a varias voces, en donde te conectas nuevamente con tu adolescente de siempre, con tus miedos, con tus inquietudes y muchas cosas que de pronto piensas que ya pasaron y están presentes, ¿no? Entonces, es un regreso. A mí eso significó la lectura de este libro, un retorno a lugares muy queridos, a lugares donde uno ha vivido, ha sufrido, ha amado, se ha decepcionado y ha llorado, ¿no? Entonces, encontrar la voz de amigos, de profesores, que de pronto el tono del libro, si me lo permites, es muy desenfadado, ¿no? Es un libro eh, que parece que te habla directamente, te interpela, te involucra en los temas con un lenguaje sumamente cercano, ¿no? Es eso, el lenguaje de un amigo, no es este lenguaje literario, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿cómo es este acercamiento en primera instancia al, al, al registro que mantienes en este libro para, pues para los jóvenes, ¿no? Creo que es una fórmula muy acertada. Sí, yo creo que dentro del proceso educativo, porque al final pues tienen mucho contenido educativo, ¿no? O sea, buscamos que el aprendizaje tenga otro color, que tenga otra esencia, que vuelva a recuperar el origen del conocimiento. Y de esa forma, siendo un lenguaje tan coloquial, yo creo que las cosas se entienden mucho más fáciles, ¿no? Y es la manera en la que te conectas con alguien que lo está viviendo, que lo está experimentando. Y sí, yo creo que eso permite hacer mucho clic, ¿no? Y además, la reflexión es un proceso bien importante que debe de existir, leas el libro que leas. O sea, porque no es solamente por leer el libro y saber cuántos libros has leído en el año, sino la reflexión que te deja cada uno de los libros. Y a mí particularmente, eh, eso es mi manera de escribir,
creo que debe de existir un espacio en donde tú puedas bajar aquello que estás pensando, porque, o sea, yo leo muchos libros, ¿no? Y me encanta estar leyendo, pero siempre me hace falta el espacio para decir, tienes toda la razón, es que esto aquí me hace clic con tal cosa. Y tenemos la mente tan saturada de tantas ideas y tantos pensamientos, todo lo que leemos todos los días, todo lo que absorbemos diariamente de algunos lados, que la manera en la que hicimos el libro es que tenga algunos espacios para que puedas reflexionar un poco de lo que estás leyendo, porque sí te caen muchas ideas, muchos pensamientos, y a veces quisieras en algún lugar empezar a reflexionarlos, ¿no? Y no solamente quedártelos en la cabeza, porque al final pues la mente todos los días se pule y busca liberar espacio, y en ese espacio pues se nos dan muchas reflexiones que son bien importantes. Y sí, justamente el libro tiene estos espacios de registro, como bien los llamas tú, para que vayas bajando ideas y vayas diciendo, esto me hace clic, esto sí, esto no, esto no me gustó, esto sí me gustó, esto hace esta parte del libro, de la historia de los personajes que salen en el libro, que cuentan su propia historia de vida, también, porque seguramente habrá muchos chavos que se identifiquen o chavas que se identifiquen con ellos, porque son como historias muy reales de lo que les pasa a muchos chavos en diferentes áreas de su vida, y el saber cómo alguien lo resuelve y sale adelante es bien valioso. Sí, es muy inspirador en ese sentido. Efectivamente, hay varios capítulos en los que, a manera de retroalimentación y de reflexión, se mencionan historias pues, de algunas personas que han enfrentado los desafíos o tal vez la vida en sí misma con mucho tesón, ¿no? Con mucho aplomo y han desarrollado proyectos o han logrado cosas bien interesantes. Este es un punto que me gustaría preguntarte porque eh, veo que son personas reales, son personas que existen, son personas de carne y hueso y que incluso mencionas sus redes sociales en algunos casos, ¿no? Ya sea de Facebook o de Instagram. Entonces, bueno, el lector también tiene la oportunidad de ir a la computadora y de teclear en la dirección o el nombre de usuario y conocer un poco más de la vida. ¿Cómo fue este proceso? Es decir, me intriga un poco saber cómo conociste a estas personas, si realmente las conoces en vivo y a todo color, o cómo fue este proceso de reconocimiento mutuo. Fíjate que esta aventura de entrevistar personajes para los capítulos empezó con el libro de los niños, que fue súper complicado porque, pues obviamente, pues conoces un montón de personas que han hecho cosas súper buenas, pero lo que siempre busqué es que la persona con la que vas a leer su historia haga clic con la habilidad que se está diciendo en el bloque, para que se refuerce, o sea, que el joven vea que hay alguien que desarrolló la habilidad de la resiliencia, la habilidad del empoderamiento, la habilidad de luchar, y que tiene que ver con lo que se ha estado hablando en el bloque. Y en el primer libro, bueno, en el libro hecho para los niños, pues fue, o sea, ahí fue toda una aventura, porque literalmente cuando tú empiezas a buscar, encuentras personas maravillosas, pero repartidas por todos lados. O sea, porque de verdad es que en México hay un montón de gente bien padre, bien extraordinaria, que ha hecho cosas maravillosas y que ya está por todos lados, ¿no? Entonces, es súper difícil a veces conocerlos presencialmente porque viven en otras partes del país y moverse, pero gracias a esto, a la conexión virtual, pues podemos hacer un montón de cosas. Y de las 4 historias que hay, presencialmente solamente conozco a uno y los otros 3 no los conozco. Solamente por tantas relaciones que uno hace en este sector, pues vas conociendo y vas descubriendo. Y te voy a ser honesto, hemos de haber entrevistado a más de 20 historias y seleccionamos solamente 4, porque pues sí hay un montón de chicos que hacen cosas padrísimas, pero pues sí es súper difícil también seleccionarlas, ¿no? Decir cuáles van a llegar al libro, y pues bueno, llegaron estas 4. Claro. Eh, Pensando bien en este concepto de elaborar un proyecto de vida, hacer un alto de pronto en tu vida y decir a dónde voy, o voy bien, o me regreso, o es a la derecha o a la izquierda. Y de pronto, como bien decías, llega un momento en tu vida
generalmente es cuando te llega la adolescencia que no sabes ni para dónde, ¿no? Em, en este sentido, Carlos, ¿cómo está diseñado el libro? Me gustaría conocer un poco al respecto sobre la estructura del libro. ¿Cómo fue que cada uno de los capítulos fue diseñado? Veo que hay varios colaboradores, em, pero si me lo permites, me da la impresión que es una lectura que va de pronto aumentando de nivel de dificultad conforme va avanzando la lectura, ¿no? Eh, Sí, ¿Nos puedes comentar un poco al respecto? sí, claro. Mira, esos son trucos que uno aprende en el tema educativo y es que tienes que empezar de menos a más, o sea, una curva de competencias empieza de abajito y luego empieza a subir, o sea, no empiezas con una curva así, o sea, empiezas poquito y luego vas subiendo y conforme van los chavos desarrollando habilidades o competencias o se sienten cómodos para interactuar con el material o con el tema. Y entonces sí, claro, al principio es como muy relajado, hablamos de cosas muy sencillas como las emociones, que son a lo que viven todos los días, que ponemos situaciones como muy prácticas que pasan en casa, que les pasan con sus amigos. eh, y ya después nos metemos como a temas mucho más complejos, como el tema de la sexualidad, que como lo viste lo planteamos de una perspectiva completamente distinta. Hablamos del pensamiento crítico, hablamos de la educación, por qué van a la escuela, ¿no? Como reconocer los orígenes del por qué vas a la escuela y cuál es el beneficio de ir a la escuela, el beneficio práctico, no el beneficio teórico, el beneficio, este, pues bueno, sabemos que te dan un certificado y eso te permite obtener un empleo, pero no necesariamente ese es el único objetivo de ir a la escuela. Entonces sí, vamos como de menos a más y vamos subiendo la complejidad del tema, pero al final todo el libro es muy ligero, es una forma muy ligera de acercarte al tema de un proyecto de vida. Y sí, o sea, es como para hacer un alto y preguntarte hacia dónde vas, y no para que, porque a veces algunas personas piensan que el proyecto de vida tiene que ver con una rigidez, de decir, voy a planear y voy a controlar todos los factores y así me va a salir la vida. Y yo, no, claro que no. O sea, lo que único que vas a hacer es como bajar tu mente, todas las ideas que tienes en un papel, para que tu mente esté un poco más libre para poder trabajar y poder crear nuevas cosas. Pues si tu mente es bien chistoso porque no tengo aquí la imagen, pero hace como un mes le preguntamos a 180 papás en una conferencia que dimos para ellos. Les preguntábamos, la primera pregunta era, ¿tienes un proyecto de vida? Y de los 180 papás, como 170 contestaron que sí tenían un proyecto de vida. Esa es la primera pregunta que les hacemos. Y la segunda pregunta que les hacemos es, de aquellos que contestaron que sí, ¿cuántos lo tienen por escrito? Y de esos, solo 17 lo tenían por escrito. Y todos los demás no lo tenían por escrito. Y entonces lo que pasa es que creemos que en la mente tenemos todo, pero las recetas de la cocina, pero cómo educar a los niños, pero cómo pagar la casa, pero cómo pagar el auto. Y no, o sea, necesitamos bajar todas esas ideas para que nuestra mente esté un poco más fresca para poder crear. Pero la verdad es que es súper interesante. Y en todos los grupos que lo hacemos les preguntamos, ¿tienes un proyecto de vida? Sí, mucha gente dice que sí. Por escrito, ¡pum!, se cae la encuesta. Y es que tenemos una falta de aprender a planear, ¿no? Y yo siempre les digo, no tienes que usar el libro todo el tiempo, o sea, tienes que irlo leyendo poco a poco conforme va fluyendo. Y el punto es que bajes tus ideas de lo que quieres conseguir. Y cuando las bajas puedes revisarlas, analizar, saber si sí realmente es lo que quieres. Porque me ha tocado mucho ver proyectos de vida de jóvenes en los que le preguntas, oye, ¿por qué quieres estudiar, no sé, negocios internacionales? Ah, es que ahí va a estudiar mi novia. Si va a estudiar tu novia ahí, te aseguro que en algún momento esa relación se va a terminar porque no estás reflexionando lo que estás haciendo. Y muchos de esos temas suceden por mil razones, ¿no? Y el tener un proyecto de vida no hace que sea la vida rígida y decir, ay, eso es lo que voy a conseguir y no me voy a mover de ahí. No, el proyecto de vida cambia todos los días. Pero tener un espacio donde puedas ir escribiendo lo que quieres conseguir, por qué lo quieres conseguir, qué necesitas para conseguirlo, ayuda. Ayuda a tener un poco más claro que si dices, me quiero poner brackets,
por poner un ejemplo, que eso pasa mucho con los adolescentes, o no quiero tener acné. Bueno, ¿qué necesitas para hacerlo? O sea, no solamente quejarte de que tienes acné, sino cómo le haces para no seguir teniendo acné. Ah, bueno, pues tengo que cuidar mi alimentación, tengo que ir al dermatólogo, tengo que pedirle a mi mamá, es genético, tal, 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 buscar remedios, pero ya tienes al menos los pasos, pero normalmente lo que pasa es que siempre estamos pensando lo que queremos hacer, pero concretarlo, uff, es un reto. Y en la adolescencia, más. Entonces, por eso es que surge el libro, para que los chavos en algún lugar depositen todo aquello que están soñando, que se imaginan, todos los regaños que les ponen sus papás, todo lo que les dicen sus papás, en algún lugar lo escriban y ahí esté. Y yo siempre les digo, revísenlo 2, 3 veces al año, tal vez en diciembre, cuando ya va a terminar el año, viene súper bien, porque de hecho hay unas páginas que te dicen, a ver, ¿qué lograste el año pasado? ¿Qué vas a lograr el siguiente año? Y esas son hojas súper valiosas y solo necesitas 2 hojas para hacer ese ejercicio. Y entonces ya vienen unas reflexiones y vas apuntándolo ahí. Y así fue como surgió. Déjame te cuento que yo hice ese mismo ejercicio yo siempre los puse a hacer ejercicio mientras yo era como docente y impartía todas estas actividades. Siempre los ponía a hacer proyectos de vida, pero lo hacíamos en unas hojas enormes y con muy poca estructura, la verdad, cuando yo empecé a hacer. Y entonces yo no tenía hecho mi proyecto de vida. Entonces dije, ¿pero cómo? Y entonces y me acuerdo perfecto, en el 2015 es donde está la primera página, así yo tengo una libreta especial para el proyecto de vida, tengo una hoja y ahí se aparece, 2015, ¿qué logré? ¿Qué voy a lograr en el siguiente? Y ese ejercicio lo he realizado hasta llegar al 2020. Obviamente no imaginaba que iba a haber una pandemia y todas muchas cosas del proyecto de vida ahorita pues se han movido. Pero todo lo que he puesto en esa libreta donde le pongo, voy a hacer una editorial, voy a publicar un libro, este año voy a publicar otro libro, este año vamos a hacer tal cosa. De eso que escribes, el 70, 60, 70% de las cosas sí las logras, porque sabes que estás enfocando hacia allá tus esfuerzos, estás enfocando tu energía y los recursos que tienes, económicos, sociales, familiares, de amigos, físicos, corporales, y entonces como que las cosas se van acomodando y tienes mucha más atención de lo que quieres lograr y eso trae buenos resultados. Y así es y así cada año, así ves esa libreta dice 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y pues aquí ahí está el resultado de los proyectos que me he fijado en esa libretita, ¿no? Y entonces pues surgió la idea de hacer estos libros que a los chavos pues les han ido como ayudando. Algunos más, algunos menos, pero al menos ya en el vocabulario de los chavos existe proyecto de vida, que antes no existía. Y entonces ya cuando al menos ya está en el vocabulario, al menos ya se sienten con la capacidad de decir, yo tengo un proyecto de vida. Claro. ¿Nos puedes hablar un poquito de las competencias que como ser humano poseemos? Te lo pregunto porque en algún momento de la secundaria nos aplicaron una serie de test Ujú, de orientación vocacional, ¿no? ujú. Entonces lo recuerdo muy bien porque en teoría mencionaban que yo era bueno para habilidades matemáticas, ¿no? Y que tenía que estudiar la licenciatura en matemáticas. Y hice totalmente lo opuesto, ¿no? Me fui a letras. Entonces estuve revisando pues, estos test que tú eh, integras en el libro, que me parece una herramienta muy valiosa también para autodescubrir tal vez capacidades que uno posee y que quizás ignorabas que contabas con ellas, ¿no? Sí, mira, eso no lo inventé yo, o sea, eso lo publicó Howard Gardner en los 80s y es el tema de las inteligencias múltiples, que a mí me da mucho sentido. Eh, hay otras opciones, ¿eh? No solamente las inteligencias múltiples existen, o sea, esa es una que a mí me gusta personalmente, pero hay otros como Grit de Angela Duckworth o el tema del esfuerzo de esta Joe Bogler, pero a mí Howard Gardner me parece bien, o sea, me parece como algo para lo que estamos preparados, porque también es que no estamos preparados para que nos cambien completamente el esquema de cómo nos clasificamos, ¿no? Pero la propuesta de Howard Gardner me gusta porque le permite a las personas reconocer que son inteligentes para algo.
O sea, yo creo que sí hay gente que es inteligente para algunas cosas muy en particular. Y si tú vas a la escuela y le preguntas, oye, ¿quién es el niño inteligente del salón? Los niños saben perfectamente decir, él, ella, así clarito. Ellos saben perfectamente quiénes son los inteligentes del salón. Y eso está súper mal, porque estamos pensando que los niños que son inteligentes son aquellos que sacan 10 en la escuela. Y de eso justamente hablamos en el libro, de que la inteligencia no tiene que ver con un resultado de una evaluación. La inteligencia tiene que ver por cómo solucionas tu vida. O sea, cómo utilizas los recursos que tienes para solucionar los problemas que se presentan en tu vida. Eso es la inteligencia. Y entonces puede haber que, eh, eh, no sé, tienes que salvar tu relación amorosa a los 16 años. Bueno, pues la aplicación de la inteligencia es con las que tienes, con aquellas habilidades, competencias e inteligencias que sobresalen en ti, cómo solucionas tus problemas. Y eso pues cada chavo lo va a desarrollar de manera distinta. Pero cuando no te sientes inteligente, cuando no sientes que tienes una inteligencia o tienes una capacidad, híjole, los chavos están en blanco. Y eso sí está súper complicado porque hacia futuro estamos generando o durante muchas generaciones hemos pensado que los que son inteligentes son los que dan resultados en los exámenes y eso está alejadísimo de la realidad porque está comprobadísimo que si los chavos que tienen muy buenos resultados durante la universidad o durante la escuela salen al campo laboral o salen a la vida profesional, no está asegurado que tengan un buen resultado y eso está súper mal. Entonces, lo que planteamos en el libro, en esta parte de los test, es que los chavos puedan reconocer cuáles son aquellas inteligencias en las que se sienten más cómodos de acuerdo a sus conductas, ¿no? Pero también en el libro dice muy claramente que tengan mucho cuidado, ¿no? Porque una evaluación, y hablamos mucho de la evaluación durante el libro, una evaluación solamente es una radiografía instantánea. Sale en este momento y lo que sale en este momento es lo que existe en este momento y se acabó. Mañana ya no tiene sentido. Ya el día de mañana las cosas pueden ser completamente distintas y puede ser que para bien o para mal ya no tienes los mismos resultados. Entonces, solamente es como una guía en la que les pedimos que investiguen personas que hayan usado ese tipo de inteligencias y les manden un mensaje por redes sociales, les digan, oye, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo estudiaste eso? ¿Cómo llegaste a donde estás? ¿Qué necesitaste aprender para lograr lo que tú estás logrando actualmente? Y que haya como esta red de conexión, porque hoy en día es súper fácil conectarte con el director de orquestas de Londres a través de su Instagram. Y lo peor, o lo mejor, es que te contesta. Y sí te contesta, o sea, en algún momento te va a contestar y te dirá dos, tres palabras, pero es súper chistoso porque de repente hay niños que le han mandado mensajes a los de las historias que aparecen en los libros y los que son las historias de los libros, los autores de las historias, se sorprenden de que un niño les escribe unas cosas rarísimas y súper chistosas y cómicas, así de, ¿y por qué lo dejaste? ¿O por qué lo soltaste? Y quien lo está leyendo no entiende nada, obviamente, porque pues, le escribe un niño de 8 años y la manera en la que hace las preguntas no las entiende. Pero que la otra persona que está al lado de la pantalla, que ya conoce su historia, le conteste y le diga, pues porque no sabía hacerlo, no sabía lo que quería. Y por eso es bueno que hagas un proyecto de vida. Al niño le cambia el switch por completo y al adolescente también. Entonces, todo el libro está como encaminado a que te saques todo lo bueno que tienes. O sea, que lo pongas en algún lugar y ese sería en donde ponerlo en tu proyecto de vida. Claro. ¿Cómo Eh, ves? Pues parte importante considero de este proyecto a largo plazo o a corto plazo, ¿no? Que bien lo dices, pues el proyecto puede ser eh, cómo resuelvo una cuestión a un mes, a medio año o a largo plazo, ¿no? Eh, Haces mención sobre el medio ambiente, que también considero es muy importante. Actualmente, pues hemos padecido estragos bastante severos que tienen que ver precisamente con el impacto que la civilización ha tenido a lo largo de los siglos en el planeta. Platícanos un poco de este apartado en el que haces mención precisamente pues, de la revolución industrial, del cuidado del medio ambiente y un poco de esa inconsciencia, ¿no? Con la que de pronto las generaciones van viviendo, no pensando precisamente en el proyecto de vida de los demás, ¿no? Claro. Mira,
fue bien difícil al principio, interesante seleccionar los temas de cada uno de los bloques, porque, o sea, les puedes hablar de un millón de cosas distintas a los chavos, o sea, pero y todos les vienen bien, o sea, les puedes hablar de empatía, les puedes hablar de compasión, les puedes hablar de inteligencia artificial, o sea, y todos los temas les vienen maravilloso, pero a la hora de seleccionar los temas para trabajar durante el desarrollo del libro, o sea, fue como una rebatinga, y ahí le quiero agradecer a Guille, a Julia y a Charo, que son tres mujeres maravillosas que me ayudaron en los temas en los que yo no soy muy bueno, porque tampoco soy bueno para todo. Entonces, ellas me ayudaron en los temas de emociones, de pensamiento crítico y en la parte de sexualidad, que pues obviamente yo no soy sexólogo, ¿no? Entonces yo no quería decir burradas y obviamente con su aporte, pues ahí se hizo cosas maravillosas. Pero fue difícil seleccionar los temas, pero al final se hizo una estructura padre que me hizo sentido, o sea, temas en los que no necesariamente en la escuela te los explican tan bien, y temas que necesitabas, porque al final el libro también es un poco como levantar un poco la bandera de movimientos sociales, de los movimientos que los chicos están defendiendo tanto, ¿no? El tema de la igualdad, el tema de la equidad, el tema de las oportunidades, de que tengan oportunidades todos, es algo que les está haciendo clic a miles o millones de jóvenes en todos los países y es impresionante la manera en la que se están conectando los chavos unos con otros. Y una de las voces más fuertes en las que están peleando los jóvenes y que es impresionante es en el tema de la sustentabilidad. O sea, hoy en día ves a muchos más chavos preocupados del entorno, pero no preocupados de que antes les preocupaba y lo veían en la tele y seguían comiendo Coca-Cola con papas fritas, ¿no? Sino preocupados con el hecho de que ya no consumen productos que dañan el medio ambiente. Hoy en día preguntas en un aula de cualquier salón de clases en alguna parte y ya hay al menos un vegetariano. O sea, eso no existía antes. Ya en algunas cafeterías de las universidades ya ves los menús veganos, cosa que no existía. Y el tema de la sustentabilidad es algo que les preocupa enormemente a los chavos. Yo he conocido muchos jóvenes y la cantidad de instituciones que crean, porque aparte las crean, o sea, no es que se las hereden los papás o una cosa así, sino que los chavos se organizan y crean instituciones para cuidar el medio ambiente, es enorme. Entonces, y es un tema que nos preocupa a todos. Y es por eso que es uno de los temas, la sustentabilidad. Y les presentamos algunos proyectos que han hecho en otras partes del mundo, decimos que la sustentabilidad, hasta hay un ejercicio para saber qué tan sustentable eres con el planeta, ¿no? Y ahí pues salen como algunos resultados, es algo muy sencillo, pero sí la sustentabilidad yo creo que es algo que nos debe de preocupar a todos. Nos debe ocupar y preocupar a todos. Entonces, eh, de repente es difícil con los que ya son más grandes decirle, oye, es que hay que no comprar unicel, llévate los trastes para que los compres en el súper. Y ahí ves a los jóvenes llevando sus trastes al súper para comprar las cosas y no comprar bolsas. Y a los adultos, entre más bolsas te den, mejor. Entonces sí se ve como un cambio de paradigma importante y yo lo quería fortalecer un poco en el libro. Por eso es que agregamos el tema de sustentabilidad, que va muy cruzado con el tema de emprendimiento, que también se ve en el libro. Sí, hay ejemplos muy esclarecedores y que es algo que también se agradece del libro, tener estas referencias, ¿no? Con proyectos a nivel mundial que precisamente han nacido de estas necesidades y como una suerte de respuesta a, pues a preguntas o inquietudes, ¿no? Que en su momento despiertan en la mente de quien lo desarrolla o lo lleva a cabo. Y Carlos, ¿qué acompañamiento sugieres para la persona o las personas que adquieran tu libro? Es decir, yo lo compro, yo me lo puedo llevar a casa, yo lo puedo leer. ¿Sugieres que sea una actividad mediada entre papás e hijos o una actividad independiente? Yo soy siempre de la idea de que para que algo funcione tiene que estar los papás, los hijos y el ambiente, llamándose ambiente la escuela o ambientes de aprendizaje. O sea, ambientes en donde hay procesos indirectos de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto?
los parques, los museos, los espacios recreativos, los lugares donde hay cultura, espacios deportivos, o sea, que eso sea como el triángulo perfecto, ¿no? Porque a veces pensamos que el triángulo perfecto es solamente los papás, los hijos y los docentes, pero no, o sea, también los papás, los hijos y algún espacio educativo, una biblioteca, hasta un centro comercial puede ser educativo. Si tú piensas en los espacios que hay, sí hay espacios educativos en los centros comerciales, solamente hay que seleccionarlos bien, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo integral. O sea, obviamente quienes compran los libros principalmente son los papás porque están preocupados porque sus hijos pues tengan un mejor futuro, porque al final cualquiera que trae hijos a este mundo pues espera que tengan un mejor futuro del que tuvieron ellos. Esa es la razón original o lo que están pensando los papás todo el tiempo. Y por eso es que estos libros pues, se venden de repente tanto. Pero hay una hoja en la parte de acá atrás, que viene una hoja grande, que es como donde hacen su proyecto de vida, y hay unos códigos QR en todo el libro, que no sé, aquí está. Hay unos códigos QR en el que escanean y los dirige a donde pueden descargar los ejercicios, porque si te los acabas y quieres volverlos a hacer, pues, lo único que haces es que los descargas, los imprimes y listo, ya los tienes. En la parte de atrás viene una guía, que es como esta chiquita. Y esta guía es para los papás. Es una guía en la que pues, te dice qué trae el libro, qué temas se tocan, por qué tocamos esos temas, cómo puedes apoyar a tus hijos en conocer un poco más. Y de repente, yo creo que este año vamos a tener algunos acompañamientos virtuales gratuitos en los que va a haber algunos videos que los chavos van a poder consultar como para reflexionar un poco más del tema, como algo muy sencillo, muy corto, en el que hablemos de cada uno de los temas. Entonces, y también lo pueden hacer con sus cuates, digo, si en algún lugar sus cuates lo tienen en el mismo libro, además, hay muchas conversaciones que surgen del libro y los chavos las pueden llevar a sus grupos de todo tipo que tienen, así como saber, pues, oye, ¿para qué estamos haciendo skateboarding? ¿No? O sea, ¿para qué estamos todas las tardes aquí? No, pues no más. ¿Y qué pasaría si organizamos una copa de skateboarding en nuestra colonia? Ah, pues estaría padre, ¿no? Y tendría un poco más de sentido. O sea, ese tipo de conversaciones se pueden llevar a otros espacios en el que a los chavos les permita desarrollar habilidades, porque al final eso es lo que busca el libro, que los chavos tengan más habilidades para que cuando se enfrenten a los retos que les presenta la vida, porque pues tú y yo ya somos adultos y los papás también, y todos sabemos perfectamente que la vida pone grandes retos. Y necesitas para esos grandes retos, y cada vez los retos son mucho más complejos, ¿no? Y para esos retos complejos, pues se necesitan personas muy capaces de resolverlos. Y la verdad es que, no sé tú qué pienses, pero a mí me parece que los retos que hoy en día se presentan son mucho más estremecedores que los que se presentaban hace 100 años. La verdad es que yo lo veo muy complejo, muy, muy, muy complejo. Pues Entonces, este es como el aporte que yo hago, pero si te pones a pensar los retos que tienen los chavos, a mí sí me da, o sea, sí siento como que en el corazón me duele. No me duele, pero sí me estremece un poco decir, ¡ah! Qué impresionante que van a tener que vivir en un mundo que cambia cada 10 años. Y entonces que se van a tener que reinventar cada 10 años cuando hubo generaciones que no se reinventaron nunca y que no era parte de su ADN, ¿eh? Y entonces de repente llegan estos chavos en los que, no sé si tú te acuerdas del 2010, pero el 2010 es completamente diferente al 2020. Y no pasó un siglo, pasó una década. O sea, simplemente en los celulares. Yo no sé qué estaba haciendo tú en el 2010, pero yo me acuerdo y la verdad es que no tenía este dispositivo móvil que tengo ahorita, no tenía estas conexiones, no tenía estos hábitos en YouTube y estas cadenas enormes en las que estamos inmersos ahorita, ni los hábitos de consumo que tenía hace 10 años los tengo ahorita. Y no me puedo imaginar cómo va a ser la vida profesional de los jóvenes en el 2040. Te lo prometo que no me lo imagino. Entonces, o sea, a mí sí me llena de pavor un poco de repente pensar eh, que les va a tocar reinventarse cada 10 años. O sea, imagínate eso, que vayan a tener que estar estudiando nuevas carreras porque de repente, pum, la que estudiaron ya resulta que ya no existe. Y entonces todos aquellos que no estudiaron, se clavaron en un tema y de repente, pum, desapareció ese tema porque ya no es necesario.
se tienen que reinventar completamente. O sea, imagínate millones de personas reinventándose cada 10 años para poder estar insertados en el mercado laboral y solventar sus necesidades. Yo no me lo explico, ni me lo imagino, ni quiero saber cómo va a funcionar, pero para allá va la cosa. Claro. Entonces sí me preocupan mucho los chavos. Y por eso es que, pues me dedico a andar haciendo esto. Claro. Y bueno, entre todo esto, Carlos, supongo que lo mencionaste, tienes acercamiento con escuelas, ¿no? Es parte de la misión de tu editorial. En todos estos años, ¿recuerdas alguna anécdota, algún episodio que te confirme que estás en el camino correcto, haciendo las cosas correctas y bien? Bueno, pues un montón, ¿no? Un montón de cosas que aprendes. O sea, a mí me encanta trabajar con los chavos, me encanta. Porque de verdad, aparte te inyectan vida, ¿no? O sea, de todas las cosas que se ríen, todas las cosas que hacen. Pero, pues, en varios estados, ¿no? Me he topado como con muchos jóvenes que de repente em, te dicen que cuando ya empiezan a hacer un proyecto de vida, la vida como que les cambia, pero no esa cosa como mágica, así de tarán, así una transformación que lo tocó el libro y ¡chas! Se transformó. No, claro que eso no existe. Pero sí de un sentido de regresarles la autonomía de su vida, ¿la sabes? Y cuando de repente hablamos del tema, hubo un chavo ahí en la UAM Xochimilco, en la que trabajamos este año, justo este año, con un proyecto que teníamos ahí. Y me acuerdo clarito cómo explica el tema. Dice, él es de Guerrero y obviamente pues Guerrero la pasa muy mal, ¿no? Y tampoco tiene muchas escuelas, ya sabemos la historia de Guerrero. Y él llegó de Guerrero, hizo todo lo posible. Él supo en algún momento que quería estudiar la universidad y no sabía cómo lo iba a hacer, pero iba a llegar a la universidad. Total que llegó a la universidad. Llegó a la universidad, se sentó en la universidad y dijo, ya llegué aquí, ¿y ahora qué hago? Y el chavo no tenía ni idea de qué iba a hacer en la universidad. O sea, había hecho todos sus esfuerzos, lo había hecho muy bien, llegó a la universidad, se ganó un lugar en la universidad pública, su familia hizo los esfuerzos que tenían que hacer para mandarlo de Guerrero a vivir a México para que pudiera estudiar, porque la gente hace cosas extraordinarias en este país para sobrevivir. Llegó a la universidad y no tenía ni idea de qué iba a hacer en la universidad. Y entonces tuvimos una charla, platicamos, tuvimos una conferencia, empezaron a desarrollar su proyecto de vida, hablamos de todo lo que teníamos que hablar. Y al final el chavo le cambió hasta la cara, así de que dijo, ya sé, o sea, esta herramienta es la que necesitaba para poder nada más sentarme y saber hacia dónde quiero hacerlo y sacarle provecho a la universidad. Entonces son estos chavos que les gira la rueda rapidísimo y le agarran rápido. Hay otros que les toma más tiempo y está perfecto. Pero eso me dio mucha risa porque sí es cierto, o sea, muchos chavos hacen muchas cosas para llegar a ser tal, para aprender skate, para hacer bikes, para aprender a usar programación en línea. Y de repente eso es solo un pedacito, pero si amplías el zoom, que los chavos lo saben hacer muy bien, ya ves todo el panorama. Cuando ves todo el panorama se te abre el mundo. Y eso yo creo que es como, eso me gustó mucho de este niño, bueno, un joven ya en la universidad, que sí, o sea, al final se dio cuenta que todos sus esfuerzos habían hecho su familia y él, pues se acababan en un momento. Y el no saber qué hacer después, si no hubiéramos tenido esa conferencia, seguramente el condenado, chavo se hubiera regresado a Guerrero todo frustrado porque no hubiera sabido. No hay nadie. La verdad es que las escuelas están tan saturadas de estudiantes que aunque tengan dos, tres psicólogos, o sea, tres psicólogos no atienden 25,000 jóvenes. Esa es la verdad. Y entonces, por eso tener materiales cercanos ayuda mucho para que los chavos puedan consultarlo. Y es por eso que también vamos a hacer los videos y todo el rollo para que más chavos puedan disipar sus dudas y sea más fácil, porque pues ese es nuestro trabajo, hacerle más fácil la vida a los que vienen atrás. Pues mira, eh, como siempre en estas ocasiones, el tiempo no está nunca de nuestro lado. No. Pues ya vamos a ir cerrando, Carlos. Pues quisiera hacerte pues más bien dos preguntas. La primera es, ¿hacia dónde se dirige materiales recreativos en los siguientes años?
qué tienes en puerta, qué planes hay con este libro sobre todo, ¿no? Porque como bien dices, los planes para este año han tenido que esperar y posiblemente seguirán esperando un poco más. ¿Qué planes tienes con mi proyecto de vida para jóvenes en el corto plazo? Pues estamos pensando hacer como acercarnos más al mundo en el que ellos viven, ¿no? Porque tú y yo vivimos en otro mundo y ellos viven en otro mundo. Entonces tenemos que crear puentes para que ellos caminen a nuestros mundos y nosotros caminemos a los suyos y generar puentes de vinculación en el que aprendamos nosotros de ellos y ellos aprendan un poco de nosotros. Entonces vamos a subir pues muchas cosas a la nube, a la red, para que estén disponibles, pues vamos a tener que sumarnos mucho a la manera que ellos están idealizando el mundo, porque eso también es bien importante, está cambiando mucho la manera en la que ellos construyen el mundo. Y los paradigmas están cayendo así, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y la pandemia lo aceleró muchísimo, ¿no? No sé tú, pero si tú me preguntas, yo solamente uso una cuarta parte de mi closet hoy en día. Todos los suéteres, pantalones de vestir, zapatos de vestir, sacos, ya no sé ni para qué los tengo. ¿Sabes? O sea, mi vestir se volvió, ahorita traigo este suéter porque me lo puse para la entrevista, pero traigo una polo y se acabó. Yo en playeras y esos son mis tenis y mis jeans, es todo lo que ocupo todos los días. Entonces, esto lo vino a acelerar. Si antes a los adultos como que veían raro a los chavos cuando solamente traían playera y tenis, pues ahora es el outfit del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido cambiando? Pero bueno, me desvío de repente. Poner esto en la red para que sea accesible, para que los chavos lo vean. Y también quienes lo pueden ver, pero no pueden comprar el libro, sepan qué hacer, ¿no? Porque también, ¿cómo nos ha costado trabajo el tema de la cobertura para que los materiales estén cerca de los chavos en lugares muy lejanos? Eso nos ha costado mucho trabajo. Entonces, bueno, en eso estamos como trabajando. Y la batalla sigue, o sea, hay muchas cosas que hay que arreglar. Hay dos temas en los que vamos a sacar libros los próximos años, que aún no lo tenemos muy claro, pero uno tiene que ver con emprendimiento, que es como la esencia de este siglo, el emprender. Y emprender no solo de crear empresas, sino una actitud de emprender, de arreglar este mundo, ¿no? ¿Cómo hacerle para hacer un rol activo y no pasivo en la construcción de un nuevo planeta? Y otro que tiene que ver con la prevención del abuso sexual, ¿no? Que eso es un tema que con un mundo tan erotizado por las redes sociales, el tema del abuso calladito se ha ido metiendo por muchos lados, ¿no? Y entonces, eso está fatal. A mí me parece que está súper mal. Y hay que darles herramientas a los papás para que sepan cómo prevenir el abuso de sus hijos, porque nunca sabes ni de dónde llega el fracaso, y ayudar a que los chavos sepan decir no, que eso es bien importante, porque de repente los acostumbramos a mucho a ser complacientes con el mundo, ¿no? Y en ese complacer a los demás, ahí es donde muchas cosas suceden muy mal. Entonces, esos son los dos temas en los que vamos a estar trabajando, no sé el orden en el que vayan a salir los libros, pero queremos ampliar la diversidad de publicaciones que les ayuden a prevenir, a empoderar el emprendimiento y a prevenir el abuso, que yo creo que el abuso y la violencia, porque, pues tú sabes, es un mundo muy violento en el que vivimos y cada vez es mucho más complicado. Entonces hay que ayudar un poco a que la gente sepa cómo calmarse, cómo controlarse y cómo transitar más sanamente por este planeta. Claro. Y pues a lo mejor quienes nos escuchan tienen la duda, ¿a dónde se pueden dirigir para contactarte, para contactar a Materiales Recreativos? ¿O en qué librería pueden encontrar los ejemplares? Pues mira, bueno, en sus espacios de ustedes, pues ahí van a estar, ¿no? En Jalapa, en la página de Facebook de Educación Recreativa, que es color rojo como el libro, ahí lo encuentran. Y en Gandhi.com encuentran todos los libros. En Gandhi, en las librerías físicas, se encuentran los libros. Y esperamos, yo creo que este año entraremos a algunas otras librerías, porque Gandhi pues, sí tiene una cobertura enorme, pero no en todas las ciudades. Pues, sí ha sido como complejo en algunas partes del norte del país poder que esté más cercano. Entonces yo creo que sí, seguramente tal vez Gonville por ahí aparezca y no sabemos si Porrúa vaya a participar, creo, porque es un libro complejo,
pero vamos viendo. Pero en Facebook nos pueden encontrar pues para decirnos cómo les está yendo, si ya hicieron el proyecto de vida, si no lo han hecho, si son papás, si no saben qué hacer con sus hijos. Bueno, digamos que se los vayamos a adoptar, ¿verdad? Pero sí les podemos dar como algunos consejos. Y, y hacemos un montón de proyectos. Ahorita tenemos uno de acompañamiento virtual para los chavos y ahí va. O sea, la verdad es que hacemos un montón de cosas y esperemos que todo nos salga muy bien el siguiente año. Pues te saldrá muy bien, de eso no tengo ninguna duda. Y bueno, pues vamos a ver si el tiempo pues mejora, ¿no? Tenemos muchas ganas de tenerte nuevamente en Jalapa, que nos vengas a platicar, ¿no? De tus ediciones y será un gusto volvernos a saludar. La realidad es que mi proyecto de vida para jóvenes es un libro, considero, eh, pues que tendría que ser tal vez de cabecera. Te digo que para mí es como si un amigo me estuviera susurrando, ¿no? Muchos consejos, eh, porque si de pronto no sabes hacia dónde dirigirte. Entonces, siempre lo mencionas también en el libro, aliarse con personas de confianza, con personas para las cuales somos importantes, que siempre hay Sí, alguien claro. ahí para nosotros, ¿no? Que eso también es importante, eh, que no nos sintamos solos, ¿no? Entonces, para mí, pues, a pesar de ya estar muy lejos de la juventud, pero agradezco la lectura, la disfruté muchísimo, aprendí muchísimo también. Y bueno, pues si ustedes están interesados en adquirir el libro, pues ahí están los canales. Al final de la transmisión van a encontrar en la cortinilla los espacios disponibles para poder contactar directamente a Materiales Recreativos o a las librerías que ya nos mencionó Carlos para poder adquirirlo vía electrónica. Pues Carlos, si no tienes algo más que agregar. No, bueno, yo me podría quedar aquí platicando horas contigo, como siempre. Pero lo único que puedo agregar es que tenemos que cambiar la idea. O sea, tenemos que darle la vuelta al tema de la educación, porque la educación tiene que ser algo que tenga un impacto directo en tu vida, que lo entiendas, lo comprendas, sea útil en el primer instante en el que tienes ese acercamiento con la educación. Y este libro es como buscar eso, que desde la primera hoja encuentres algo que te sea útil para tu vida y así hasta llegar a la última y cambie la idea que tienes de la educación, porque este libro es súper educativo. O sea, la verdad lo que busca es darte autonomía para que recuperes el control de tu vida. Eso es lo que busca. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias. Este es tu espacio, la feria es tu casa, te esperamos el próximo año y bueno, seguiremos Sí. conversando al respecto de Muchas gracias a los ti. proyectos que vengan, ¿no? Muchas gracias. Y sí, oye, se extraña el recinto, pero bueno. Sí, pero regresaremos el año que viene y regresaremos muy bien, ¿eh? Porque es una feria que solo se pospuso, pero ahí está, vivita. Listo. Sí, por supuesto. Ahí va a estar. Y ahí vamos a regresar recargados, por supuesto. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes que siguieron esta presentación. Y bueno, pues recordarles que les esperamos de igual forma en Ex Libris el próximo miércoles a las 18 horas. Pues que tengan todos buenas tardes. Hasta luego.